Y de hecho, cuando está hablando de unos a otros, está hablando primero está hablando a la iglesia, a la congregación, y luego está hablando a la relación entre los hermanos, que de hecho tiene que ser una relación firme, tiene que ser una relación fuerte. ¿Por qué tiene que ser una relación firme y fuerte? ¿Por qué? Porque no somos una empresa, no somos un club, no somos una institución como iglesia, sino que somos el cuerpo de Cristo. Y eso hace a la unidad de la iglesia sobre la tierra algo maravilloso, algo significativo. En otras palabras, a usted no nos unió simplemente una relación común y corriente, sino que nos tiene unidos el Señor Jesucristo. Fíjese bien, por causa de Cristo es que nosotros nos hemos conocido. A lo mejor si no, no nos hubiéramos conocido. Pero cuando venimos a la iglesia, a la congregación, comenzamos a conocer a los hermanos en Cristo. Y fíjese, y los hermanos en Cristo no son cualquier cosa, ellos también son, como nosotros, parte del cuerpo de Cristo. Entonces la relación de unos con otros es bien importante, y eso es lo que estamos viendo durante estos días. Iniciamos con dando y recibiendo amor porque teníamos que hacerlo. Luego limpieza mental para una mejor convivencia. Ahí veíamos que dice Pablo, no nos juzguemos unos a otros. Dice, no nos juzguemos. No nos juzguemos. Y luego pues hoy no hay vida extraordinaria sin perdón. Ese es el hilo que estamos llevando, y para mí, repito, temas importantes que necesitamos todos trabajar. Quiero iniciar con una pregunta, con una interrogante. ¿Cuál es nuestra experiencia o cuál es su experiencia particular cuando el consejo a una situación específica que usted viva o haya vivido o esté viviendo más bien, cuando el consejo es, mire, yo le voy a dar un buen consejo. Usted lo que necesita es perdonar. Ese es el consejo que le dan a usted. Usted expuso una situación X, Y, Z, lloró amargamente por esa situación. Y luego al final le dice el consejero, yo le aconsejo que lo que debe hacer es perdonar. Perdonar la ofensa, perdonar el insulto, perdonar la injusticia o perdonar el abuso que hemos recibido de otros, cualquiera sea la situación. Ahora, comúnmente la palabra perdón en muchos de nosotros lo que hace, hermanos, es encender la molestia, el enojo, el resentimiento, hasta llegar de hecho a liberar todo lo desagradable que puede ser la falta de perdón. Cuando sentimos ese resentimiento es como que nos comenzáramos a comer una fruta. A mí, por ejemplo, no es su experiencia, yo la jícama no la puedo comer. Eso amargo a mí no me gusta. O sea, no me gusta. Y cuando algo no nos gusta, es un mal sabor, entonces quiero decirle que la falta de perdón tiene un mal sabor. Y ese mal sabor se llama resentimiento, se llama enojo, se llama ira. Y yo creo que con eso todos estamos identificados. Todos hemos vivido ese tipo de circunstancia y sabemos el sabor de no perdonar. Sabemos lo que se siente.
y no es un sabor bueno, sino que es un sabor muy desagradable. Ahora, ¿por qué nos cuesta perdonar? Mire, nos cuesta perdonar porque nos disgusta que otras personas nos miren de menos, abusen de nosotros humillándonos y sobre todo que no reciban el castigo que merecen. ¿Sí? Repito, ¿por qué te cuesta perdonar? ¿O por qué me cuesta a mí? Porque al final lo que a veces saco es lo que yo mismo percibo y lo pongo en palabras tratando de ubicarme conmigo mismo. Nos cuesta perdonar porque nos disgusta que otras personas nos miren de menos, abusen de nosotros humillándonos y no reciban el castigo que merecen. Nos cuesta perdonar porque entendemos en el perdón no hay justicia. Eso es lo que hemos entendido. Siendo que en el perdón nadie es capaz de entender el daño o dolor del ofendido como para compadecerse y no permitir que el ofensor no reciba lo que merece. Fíjese. Entonces nos disgusta eso. Porque en el fondo hay un deseo de venganza. En el fondo hay un deseo de ¿quién hace justicia? A lo mejor a mi injusticia. Para que la persona que me ofendió reciba lo que merece. Lo reciba. Entonces eso duele muchísimo. Ahora, quiero decirle algo bien importante, y es que cuando la palabra de Dios nos manda a perdonar, más bien nos manda a cuidar nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios nos manda a perdonar, lo que el Señor está pretendiendo es cuidar mi corazón. De manera que no levantemos dentro de nosotros raíces de amargura que nos contaminen o contaminen a quienes viven alrededor nuestro, afectando nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas. Fíjese. El Señor al enseñar acerca del perdón, dice, yo voy a cuidar el corazón de ellos. Porque sé que van a tener dificultades, van a tener problemas unos a otros y pueden contaminarse. Entonces viene el Señor y nos enseña el perdón. ¿Pero por qué nos enseña el perdón? Nos enseña el perdón porque el Señor quiere, o más bien anhela, que cuidemos nuestro corazón. Y lo cuidemos, fíjese bien, para que no se contamine de amargura. Pero ¿qué tiene la amargura que nos afecte? Hermano, una persona con raíz de amargura ocasionada por la falta de perdón es una persona que se vuelve insoportable para quienes lo rodean. Es insoportable. Una persona amargada por la falta de perdón es capaz de destruir a sus hijos, a su cónyuge, a sus vecinos, a sus amigos, a los hermanos de la iglesia, donde quiera que va, arma relajos. Porque está contaminado y nada de lo que puede comunicar es sano, sino siempre está sacando la crítica, siempre está diciendo cosas negativas, siempre está hablando de disgustos, siempre está hablando de cosas semejantes. Y lo que está reflejando, de hecho, es cómo está su corazón, o el estado negativo en el que está su corazón. Entonces, por eso el Señor nos enseñó el perdón, porque no quiere, o más bien nos está apartando de no contaminarnos y de que no levantemos raíces, fíjese bien, de amargura y como tal
comencemos a destruir a todas las personas que hay alrededor nuestro. Imagínese usted casado con una persona amargada. Eso es difícil. Muy difícil, muy difícil. Sufren los hijos, sufre el cónyuge. Por todos lados hay personas sufriendo precisamente por la raíz de amargura que una persona pueda andar llevando. Entonces el Señor nos habla del perdón, nos menciona el perdón precisamente para guardar nuestro corazón. Entonces yo quiero que digamos en esta mañana todos: el Señor habló del perdón para guardar mi corazón. Y levante su mano así: para guardar mi corazón. Por eso hablo del perdón, porque está guardando mi corazón y está guardando tu corazón. Por eso el Señor habló del perdón. Ahora, por tantas malas consecuencias de lo que ocasiona la falta de perdón, mire, es que el apóstol Pablo recomienda a los hermanos de la iglesia, óigase bien, a practicar el perdón de unos con otros. De manera que usando de la práctica del perdón, seamos capaces de mantener un ambiente saludable dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de nuestra casa y dentro de los ambientes que a nosotros nos corresponde. Por eso es que Pablo lo menciona, lo habla y de hecho lo enseña. Y máxime, fíjese bien, dentro de la iglesia, máxime dentro de la congregación. Necesitamos practicar el perdón y sobre todo saber que cada uno de nosotros, hermanos, somos instrumentos para generar buenos ambientes donde nosotros vamos, no para degenerarlos, no para destruirlos. Amén. Yo quiero que lea conmigo Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y luego dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si yo soy miembro de una iglesia, de una congregación, debo de saber para mí mismo que una de las prácticas que necesito ejercitar va a ser el perdón. El perdón, eso es lo que dice Pablo. Antes dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, una iglesia saludable, a lo mejor no sea aquella donde no hayan problemas, sino aquella en donde aún habiendo problemas podemos superarlos con el perdón y seguir adelante unos con otros. Entonces hay que practicar el perdón como una forma, fíjese, en la que cada uno de nosotros cuidamos el cuerpo de Cristo, a los miembros que componen el cuerpo de Cristo. Entonces yo debo de ser con todo, y mire que no es fácil, un instrumento de perdón. Un instrumento de perdón. Cuando estemos dando una consejería con parejas, ¿verdad? Perdón, hermanos, el perdón obra, el perdón es el que debe de actuar.
Recuérdense que en las parejas, en el caso, dice que la meta es llegar hasta el último día de nuestra vida juntos con nuestra pareja. Y todos sabemos que hay dificultades. Entonces la única manera de continuar con nuestra cónyuge a pesar de las circunstancias es que aprendamos a perdonar. Para que aquello no se rompa y que haya un buen ambiente. Entonces, si la expresión del perdón, hermanos, es más bien una necesidad, más que una opción en la vida del creyente, es importantísimo que busquemos sobre todo el criterio bíblico que nos refuerce la práctica del perdón. Yo uso esto porque cuando, en el caso mío, yo estoy tratando de llegar a la ejecución de algo, yo no puedo hacerlo sin razones. Casi siempre estoy tratando de encontrar por qué tengo que hacerlo, por qué debo de hacerlo. Y yo creo que todos somos iguales. Cuando tenemos una razón, es como que hayamos ubicado un fundamento sobre el cual nos vamos a parar con el objeto de hacerlo o practicarlo de la mejor manera posible y que no encuentre un rebote como para volverme hacia atrás, sino todo lo contrario. Por eso es que uso esta forma de prédica. ¿Qué necesito bíblicamente? Porque ese es mi punto en esta mañana. ¿Qué razones bíblicas tendría yo o tendría usted para practicar el perdón? ¿Por qué necesito practicarlo? Y eso es lo que pienso hacer. Voy a darle 3 razones por las cuales la práctica del perdón debe ser parte de nuestra vida como hijos de Dios y sobre todo como parte del cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros. Entonces, repito, es bien importante el perdón, bien importantísimo, no es una opción, al final es una necesidad. Y todos debemos aprender a extender, ¿verdad?, el perdón, a recibir el perdón, pero también a otorgar el perdón unos con otros. Ahora, yo encontré lo que voy a trasladar, razones lindísimas. Y Pablo lo deja ver así con sumo cuidado y me anima porque veo a un Pablo pensando en la iglesia, pensando en el cuerpo de Cristo, pensando en esa unidad valiosa que representamos cada uno de nosotros en vida física, ¿verdad?, en esta tierra, alrededor del mundo, siendo todos parte de ese cuerpo de Cristo, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos. Ahí hay cuerpo de Cristo. La iglesia no solamente es fraternidad cristiana del Salvador. La iglesia está diseminada a lo largo de todo el planeta Tierra. Y en todo lugar nosotros vamos a encontrar personas que han oído de Jesús, han oído del Señor y están practicando lo mismo que nosotros estamos tratando de practicar. Por eso me llama la atención, qué cosa más bonita, más interesante, porque al final los gobiernos, pues de hecho controlan un lugar específico. Pero pareciera que la iglesia está metida en todo lugar, en medio de todo gobierno, en medio de toda institución. Ahí está la iglesia de Cristo, ahí está usted representando al Señor, hermanos, en esa organización, en esa empresa, como algo valioso, como algo significativo, como algo fuerte. Dar testimonio del Señor es lo más lindo que puede haber en la vida. Decir, hay un Dios, hay un Señor, hay un Jesús que me salvó, que dio su vida por mí. Qué cosa más bonita, qué cosa más interesante. El mundo no lo dice, no lo expresa, no tiene un Salvador. Nosotros tenemos un Salvador. Nosotros tenemos a Jesús, nuestro Señor, que dio su vida por nosotros en la cruz. Amén. Y eso es valioso, eso es maravilloso, hermano, que nosotros lo publiquemos. Eso es lo más lindo que puede haber en la vida. Estamos dentro de un plan perfecto, maravilloso de nuestro Dios. Y ahí vamos caminando. Y entramos nosotros cada vez que, o más bien
cada vez que alguien recibe a Jesús, entra en torno a ese plan que Dios ha diseñado para su iglesia. Tres cosas entonces, que de hecho no son misteriosas, sino sencillas. Número uno, porque el perdón es una renuncia en el creyente a su vida terrenal, pero es una firme elección a su vida eterna. Fíjese bien, ¿por qué necesito perdonar? Porque el perdón es una renuncia en el creyente a su vida terrenal, pero es una firme elección a su vida eterna. Yo quiero decirle algo importante, que de hecho la gente no lo dice. Y el Señor dice que su palabra es vida eterna. Pues déjeme decirle así de manera rápida, en el perdón hay vida eterna. Así como lo oye. No solamente se trata de practicar el perdón. Bueno, no. Lo que pasa es que en el perdón hay vida eterna. Esa famosa vida que nosotros andamos buscando, ahí está. En el perdón. Entonces, si yo ando en la búsqueda, porque la mayoría de veces, más bien, sí que sentimos al Señor en medio de los cantos y gloria a Dios y aleluya. Pues yo le estoy dando otra forma de encontrar la presencia de Dios, su vida eterna. ¿Y dónde la voy a encontrar? Cuando usted perdona a alguien, la vida eterna se apodera de usted. Hay vida eterna en el perdón. Y por eso dice que hay que practicar. Porque ahí está el Señor. Porque en el perdón hay vida eterna. Entonces, obvio, un matrimonio que vive en eso, hay dificultades, pero hay perdón. Y el perdón supera la dificultad. Por eso hay que practicarlo. ¿Por qué tengo que practicar el perdón? Porque hay vida eterna. Es una firme elección a nuestra vida eterna. Mire, cuando nacemos de nuevo, o nos convertimos de hecho de corazón al Evangelio, al creyente nos es impreso un sello, una marca que simboliza nuestra seguridad de redención o salvación en Cristo Jesús. Y esa marca que es puesta en nosotros es el Espíritu Santo viviendo en nosotros y recordándonos nuestro destino eterno en el Señor. Imagínese usted, imagínese usted, cuando nos convertimos nos han puesto un sello. Y ese sello dice que es un símbolo de garantía de nuestro destino, de nuestra redención que está asegurada en Cristo Jesús. Entonces, y de hecho, quiero preguntar, ¿cuántos damos testimonio de la realidad del Espíritu Santo? O como quien dice, ¿hay Espíritu Santo? ¿Existe Espíritu Santo o no existe Espíritu Santo? Yo digo que existe Espíritu Santo, hermano. Amén. Y de hecho, démosle un aplauso fuerte al Espíritu Santo en esta. Entonces, hay un sello de redención. Hay una marca de redención en cada uno de nosotros que está en el Espíritu Santo. Recordándonos, óigase bien, que hemos sido destinados para toda una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la pregunta sería, si tengo ese sello, ¿por qué voy a quedarme, hermanos, amarrado o esclavizado a actitudes terrenales que son tan limitadas?
comparada con mi redención, como quien dice, cuesta mi redención, mi falta de perdón. ¿Eso cuesta? No cuesta eso. O sea, tu redención es mucho más grande. Mucho más grande, como dice Pablo, que quedarse viviendo en el enojo, en la ira, en la amargura, en eso. Eso es tan pequeño. Cuando tienes un sello de que no estás caminando, fíjese bien, para una cosa insignificante, sino todo lo contrario. Estás caminando para una cosa demasiado grande, redención en Cristo Jesús. Y qué rico, ¿verdad? Es cuando le ponen a uno el sello. Cuando uno va a la embajada americana que está buscando su visa y todo el mundo haciendo cola y se la dieron o no se la dieron. Pero cuando ponen ese sello, ay, qué galán. Uno ya se mira volando, ¿verdad? Y ni solo le han puesto ahí. Pues mire, yo creo que todos deberíamos soñarnos ya volando, porque un día el Señor viene, hermanos, y Él va a levantar a su iglesia, va a levantar a su pueblo. O sea, hay un destino eterno para cada uno de nosotros, y nosotros amarrados a la falta de perdón. Nosotros todavía, hermanos, sintiéndonos orgullosos de aquello que estamos peleando, no tiene sentido. Por eso Pablo dice: quítense de vosotros, señores, mire, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Antes sean benignos, ¿verdad? Como quien dice: mira, hay algo más glorioso para ustedes, que está en el Espíritu Santo. Quiero que lea conmigo y lo vea ahí en Efesios 1:13. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados, mire, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces tenemos un sello de redención. Y Pablo dice: mire, no es posible que ustedes se queden en medio amarrados a la amargura, a la ira, el enojo, la gritería. No, hombre, tienen algo más grande para lo cual estar dedicados. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fuiste sellados, mire nuevamente, ahí está la palabra, sellados para el día de la redención. Somos un pueblo destinado para redención. Nuestra pasión, hermano, por Cristo, nuestro anhelo de vida en Cristo Jesús, oiga bien, debe llegar a ser más atractiva que la vida terrenal. Al punto que voluntariamente elijamos por una vida en el diario vivir que cuide de no entristecer al Espíritu Santo, quien es la persona delegada por Dios Padre para preparar nuestra vida para el día del encuentro con el Señor. Y Pablo lo dice: no practiquen, dice, ya lo terrenal. No contristen al Espíritu Santo. ¿Y qué no ven que Él los está preparando para el día de la salvación? ¿Y qué no ven que Él ha sido delegado, o sea, para preparar nuestra vida para el encuentro con nuestro Dios? Dice: no lo entristezcan de esa forma, de esa manera. Y la falta de perdón, por ser una actitud del viejo hombre o del hombre terrenal, hermanos, que hay en nosotros, no es algo que fortalece al Espíritu Santo que está ya en nosotros, sino lo que hacemos es entristecer, dice la palabra, al Espíritu Santo, y anular en nosotros la oportunidad de vida eterna que tenemos cuando
practicamos el perdón. Como quien dice, con la falta de perdón no tenemos la misma libertad. Y no tenemos la misma libertad porque la falta de perdón lo que hace es entristecer al Espíritu Santo. Ya no es la misma devoción, la misma pasión por el Señor. Y Pablo dice, mire, cuiden, por favor, no entristezcan al Espíritu Santo. Y nos recuerda porque Él los está preparando para el día de la redención. Cuiden al Espíritu Santo. Entonces por eso dice, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo, porque hay algo más grande esperándolos a cada uno de ustedes. Amén. Entonces esa es una razón, ese sería uno de los motivos. Y de hecho, para mí lindo motivo. ¿Por qué? Porque todos tenemos la experiencia, hermanos, con el Espíritu Santo. Todos sabemos que ahí está el Espíritu Santo echándole ganas, ¿verdad? Para que nosotros vayamos hacia adelante. Qué cosa más linda. Qué cosa más bonita, hermanos, es convivir con Él, con el Señor a través del Espíritu Santo. Ese gozo, esa paz, esa tranquilidad que viene cuando estamos en comunión con Él es maravillosa. Entonces por eso debemos de practicar el perdón. Es algo así que aunque es rutinario, hay que decirlo, debo de practicar el perdón. 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 No hay justificación. En el perdón hay vida eterna. Por eso cuesta. Amén. Entonces, una de las cosas. Número 2. Porque el perdón es una expresión de confianza a la justicia de Dios antes que a nuestra propia justicia. Es una expresión de confianza. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mire, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire, toda esa recomendación es básicamente no pongan su confianza en ustedes mismos. O en otras palabras, no crean que son más justos que Dios. Otorguen el perdón. Otorguen la bondad. Atiendan al que les ofendió. Denle de beber. Si tuviera sed, dice, dale de beber. Si tuviera hambre, dale de comer. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Pero es algo que tenemos que trabajarlo. Yo lo leo y lo leo y lo leo y no lo hago. Yo lo leo y no lo hago. Yo lo leo y no lo hago. Por eso lo predico de esa forma. Tengo que repetirme a mí mismo todos los días, en el perdón,
hay vida eterna. En el perdón hay vida eterna. En el perdón hay vida eterna. En el perdón hay vida eterna. Debo de vencer lo malo con lo bueno. Amén. Entonces, de lo que el Señor nos aparta cuando la demanda es a perdonar, el propósito es evitarnos que sigamos sembrando lo malo. Porque cuando elegimos obrar nuestra propia justicia, obrando con rechazo, con venganza, con odio de quien nos sentimos ofendidos, nuestra justicia personal lo que hace o lo que ha hecho es levantar una cosecha de males para nosotros mismos. Si bien es cierto, ya fuiste ofendido por otros y recibiste ese agravio, cuando yo no suelto la ofensa, sino la continúo dentro de mí, ahora ya no es la persona, fíjese bien, levantándote males, ahora soy yo mismo levantándome males. Porque cada vez que opto por el rechazo, por el odio, por la crítica, por la negatividad en contra de los demás, porque me hicieron tal cosa, yo mismo con mi propio cuerpo lo que estoy haciendo es sembrando para mi propia cosecha. Por eso el Señor dice, no lo practiquen. No practiquen la falta de perdón, porque ustedes mismos están haciendo daño. Ustedes están levantando toda una cosecha para sí mismos, de la cual a lo mejor nunca van a salir. Suelten eso. Libérense en el nombre de Jesús. Liberémonos. Salgamos. Encontremos la vida eterna en ello. Entonces nos corresponde luchar con nuestra resistencia al perdón, evitando justificarla u otorgarle méritos para sentirnos con derecho al rechazo o a la venganza, que es lo que comúnmente hacemos. Buscamos de dónde sacar para decir, sí, yo tengo la razón. Pero si es falta de perdón, nunca vamos a tener la razón. Quiero decirle que buscar, justificar u otorgar méritos para sentirnos con derecho al rechazo hacia los demás, esto no es sinceridad a la fidelidad de Dios, quien nos demanda perdonar. Más bien, cuando buscamos justificar la falta de perdón, lo que hacemos es dejar de confiar en la justicia recta del Señor para confiar en nuestra torcida justicia. El Señor que nos conoce sabe cómo ordenar todo. Entonces dice, si vas a practicar el perdón, entiende, capta que lo que has hecho es poner tu confianza en la justicia divina. Dios es justo, Dios es recto. Él paga, o sea, a cada uno como merece. Amén. No nos corresponde. Me agradó oír a alguien en estos días hoy con la muerte del pastor Toby. Y dijo, él dará cuentas a Dios de sí. Pero a mí no me toca juzgarlo, no me toca decir absolutamente nada. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Entonces nuestra buena actitud es mantenernos lejos de todo aquello que pueda ser falta de perdón o cosa semejante, libres. Y cuando lo hacemos no estamos como, verdad, aquí no hay justicia, sino Dios es justo y Él conoce todas las cosas. Y lo que tengo que hacer es guardar mi corazón. Amén. Guardar nuestro corazón. Número 3. ¿Por qué, verdad, practicar el perdón? Porque el perdón es solo una manera de imitar al Señor, perdonando a otros, así como nosotros hemos sido perdonados por el Señor. Entonces, imitamos a Dios, imitamos al Señor. Y de hecho ya lo leímos antes, sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, una de las razones, mire, por las cuales, hermanos, el Señor Jesucristo dejó su trono y tomó la forma humana, haciéndose igual a cada uno de nosotros, fue para enseñarnos Él, estando exactamente a nuestra altura, el cómo vivir una vida en pleno agrado de Dios Padre. El Señor adoptó la forma humana para modelarnos humanamente el estilo de vida de un hijo de Dios, de manera que no lo imagináramos, no lo concluyéramos por comparación o relación, si no fuera un testimonio vivo de quienes vieron al Señor subirse en esa cruz, cargar con todo su padecimiento y desde la cruz escuchar esas palabras más maravillosas que hemos oído sobre la tierra, cuando un hombre cargado de toda la violencia de todo un pueblo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí sí nos fregó a todos, porque a partir del hecho de que vimos a Jesús perdonar, estamos obligados a perdonar. Todos nosotros. Ahí con tu dolor de corazón, te digo en esta mañana, estás obligado a perdonar. Estamos obligados a perdonar. Pero ¿quién más pudo justificarse? Tanto insulto, tanta agresión, soportar tanta cosa negativa. Y mire que un hombre que les había hecho bienes, les había hecho de todo, milagros, había sanado, había dado de comer, había hecho aquí, había hecho allá, y todos los que recibieron ese beneficio ahora ya no eran tan amigos de Jesús. Y eso es normal, así sucede. Hoy te abrazan y mañana te clavan. Hoy te besan mañana te escupen. Bueno, yo llegué a una crisis personal, para mí, dura. Diría en buen salvadoreño, yuca, para mí mismo. Lloré ese día. Lloré porque estaba equivocado, como lo estaba percibiendo. Y creí que por hacer lo bueno, merecía lo bueno. Merecía que todo el mundo de alguna manera correspondiera como yo creía. Y es duro eso, o sea, que lo besen, que lo andan llevando para un lado y para otro, que el pastor, que aquí, que allá, que venga, que coma aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y después que lo clave. Ay, qué cosa. Me senté con Sonia y yo le dije: no entiendo el evangelio. No lo entiendo. Y Sonia es
la sabiduría a la par mía. Yo soy un bobo. Pero mi esposa es bien exacta. Y me dijo, hay que vivir la vida cristiana para el Señor y no para los hombres. Si vas a hacer algo bueno, no esperes que el hombre te retribuya. Sirve a Dios y hazlo de todo corazón. Y cualquiera sea la reacción de las personas, como quien dice, ese no es problema tuyo. Tú ya hiciste lo bueno. Que ellos se arreglen con Dios en cómo reacciona. Amén. Esa palabra a mí me ayudó. Porque si ya está con miedo de relacionarme con los demás, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Voy a relacionarme nuevamente. Voy a tratar de dar. Voy a tratar de ganarme la amistad de la gente. Pero no voy a recibir lo mismo. ¿Qué hago? Entonces, vive para el Señor. Ama en nombre del Señor. Haz que Jesús, ¿verdad?, se deje ver a través de tu vida, sin juzgar la actitud de los demás. Esa es cosa de Él. Dios es justo, recto, y Él paga a cada uno como merece. Pero la venganza es del Señor. El perdón tengo que otorgarlo. Amén. Eso es lo que nos corresponde. Entonces, mire, hablando así bien sinceramente, me quedé chocado porque no hallaba qué hacer. ¿Amo o no amo? ¿Doy o no doy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero lo más lindo que encuentro es como me encontré a mí mismo incapacitado para amar, porque ya no tenía nada. Entonces encontré a Jesús como dador de lo que yo necesito. No debo de amar de acuerdo a mis fuerzas. Debo de amar con las fuerzas del Señor. Amén. O sea, eso es lindo. Por eso la vida cristiana no puede ser vivida sin oración, sin clamor. Es lo mismo que hacemos todos los días. Cargamos nuestros celulares, porque los celulares sin carga no funcionan. Nosotros oramos, buscamos al Señor su presencia y le decimos: Dios, quiero hacer como tú haces, pero yo no tengo nada que dar. Amén. Pero qué lindo es el Señor. Por eso, de veras, vamos a cantar un coro que es lindísimo, ¿verdad? Y la gloria, hermano, sea para el Señor. Yo no pretendo desanimar a nadie. Solo contarles mis líos, mis dificultades, pero como el Señor ha sido buenísimo. Amén. Entonces lo que necesitamos, hermanos, es encontrarnos con nosotros mismos, y aquello que no tenemos, pedírselo al Señor. Señor, no puedo perdonar, me cuesta perdonar. Dame, Dios, esa capacidad de perdonar. Señor, no puedo hacer tal cosa, dámela tú. Amén.
Entonces somos el cuerpo de Cristo, recibiendo la bendición del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Póngase de pie.